Le tengo el remedio. Y a las 7 de la mañana, 42 minutos, saludamos al doctor Carlos Francisco Fernández en Le Tengo el Remedio. Doctora, buenos días. Y entréguenos toda la información que debemos saber absolutamente todos los ciudadanos que hacemos parte de la comunidad aquí en la capital colombiana, que por supuesto estamos esperando la vacuna. Hay que llamar a la EPS, hay que ir a hacer la fila, hay que esperar que le manden un mensaje de texto. ¿Cómo sabe uno cuándo es que lo van a vacunar y si tiene derecho o todavía no, o lo van a vacunar el próximo año? Absolutamente todo el tema. Usted, de mano de los especialistas y de los que saben, pues nos va a contar sobre el tema. Además lo veo también muy pendiente ahí el teléfono, información de última hora. Total, Aníbal, es que me parece sorprendente que pensemos en Bogotá que ya la pandemia se acabó. Ya estoy parques, todo, absolutamente todo abierto, ¿no? Pues, ni siquiera hemos terminado la primera ola, estamos bajando del segundo pico de la primera ola y ya, esto se acabó. Pero bueno, hablaremos de eso ahorita. El papel de las EPS. El papel de las EPS, pues obviamente en este proceso es absolutamente mandatorio. ¿Cuál es, digamos, el rol? ¿Cuáles son las tareas de estas entidades que sin duda son definitivas dentro de, no solo dentro de este proceso, sino dentro de el componente sanitario para todos? Y obviamente, ¿cómo es que nos van, digamos, a proyectar sus acciones dentro del plan de vacunación? Para hablar del tema nos acompaña Carlos Daguer, que es el director del Comité de Aseguramiento en Salud de la ANDI, que agrupa pues a EPS y a empresas de medicina prepagada. Lo saludamos y obviamente la primera pregunta, si las EPS no fueron capaces o tuvieron, digamos, limitaciones, o por lo menos eso era lo que se decía, con las pruebas para detectar o para diagnosticar el COVID o el nuevo coronavirus, ¿quién garantiza que con el proceso de vacunación, que es algo tan complejo, les vaya a ir bien? Con los buenos días y de verdad, bienvenido y muchas gracias por estar acá con nosotros, Carlos. Doctor Fernández, qué gusto volver a estar en este programa. Bueno, yo quiero matizar esa afirmación inicial. Recordemos, si nos trasladamos a marzo del año 2020, tenemos en cuenta que el número de pruebas que se hacían en el país era de cero. Y hoy el país lleva 7.600.000 pruebas PCR, de las cuales el 75% han sido hechas por la red de laboratorios contratados por las EPS. De modo que yo creo que eso lo que evidencia es una gran capacidad de adaptación ante una circunstancia absolutamente novedosa en la historia. Ahora bien, si tenemos en cuenta el Plan Nacional de Vacunación, que arranca con una red que ya existe desde hace casi 30 años, porque las EPS desde sus orígenes han contratado con redes de prestadores de servicios para las campañas de inmunización, pues yo creo que aquí la capacidad de adaptación va a ser mucho más acelerada, mucho más efectiva. En concreto, ¿qué van a hacer las EPS? Concretamente, ¿cuál es, digamos, ese papel? Para la gente que nos está viendo, digamos exactamente cómo me relaciono yo con la EPS y, obviamente, de manera transitiva, cómo me relaciono con el plan de vacunación a través de ustedes. Bueno, en el Comité de Aseguramiento de la ANDI hicimos como unas guías fáciles para que tanto los agremiados como los pacientes entiendan el papel de cada uno de los actores, y puntualmente me voy a referir al papel de las EPS, de las entidades responsables del aseguramiento. Son 12 pasos o un dodecálogo, si me permite, doctor Fernández. Vamos rápidamente. El primer paso, recibir del Ministerio de Salud la lista de las personas que se van a vacunar en cada etapa. Identificar en qué IPS, en qué prestador se le debe administrar la vacuna a cada paciente. Aquí hay dos requisitos fundamentales: que quede en el municipio y que quede cerca del lugar de residencia, lo más posible. Tercero, actualizar los datos de contacto. Pero antes de que siga, ¿y esos listados sí están actualizados en las EPS? Bueno, aquí viene un punto muy importante. No necesariamente, las personas se mueven, se trastean y no siempre tienen en consideración pasarle el número a su EPS.
Aquí es muy importante, y este es un llamado que hacemos desde el Comité de Aseguramiento de la ANDI a todos los ciudadanos, especialmente a los mayores de 80 años. Por favor, comuníquense con su EPS si tienen la sospecha de que sus datos están desactualizados. Uno de nuestros compromisos como aseguradores es inducir la demanda, es motivar a la gente a que se vacune, pero si no tenemos los datos, pues esa tarea no va a ser posible, de modo que esta es una tarea de doble vía. Hay listados de las EPS, pero los ciudadanos que sospechen que sus datos están desactualizados, por favor, llamen, actualicen sus datos. ¿Por qué? Porque va a ser el prestador de servicios, la IPS, la que va a llamarlos para decirles, señor, señora, usted tiene cita en este lugar, tal día y a tal hora. Bueno, ya vamos en 4 puntos. ¿Qué sigue? Bueno, quinto punto, enviar el listado a las IPS para que ellas lleven a cabo la vacunación. Cuando hablamos de Aquí IPS, estamos hablando de hospitales, centros de atención, puestos de vacunación. Doctor Fernández, ¿me repite la pregunta, por favor? Cuando hablamos de IPS, hablamos de hospitales, centros de vacunación, puestos de vacunación, ¿cierto? Eso es correcto. Cuando hablamos de IPS, hablamos de instituciones prestadoras de servicios, que son hospitales, clínicas, puestos de vacunación en este caso, y bueno, y los que hacia el futuro se habiliten para hacer campañas masivas. Esas estarán coordinadas por las IPS. Entonces, sigamos, doctor Fernández. Perfecto. Hay que reportarle, las EPS tienen la obligación de reportarle a las secretarías de salud cuál es la población que le asignaron. Debe haber una coordinación absoluta entre todas las entidades del sector de la salud y reportarle al Ministerio de Salud en esa plataforma que van a crear, que se llama Mi Vacuna COVID-19. Debe cargar los datos en esa plataforma para, pues, ya determinar que un paciente fue vacunado y seguir con lo siguiente. Siguiente, recuerde... ¿Para cuándo estará eso? Yo, por ejemplo, puedo llegar y meterme ahí en el merequetengue y decir, ya estoy aquí en mi vacuna, y se supone que si los datos están actualizados, ahí me dicen dónde, cuándo y a qué hora me van a vacunar. Eso es correcto. Esa es la idea de la creación de la plataforma Mi Vacuna COVID-19. Sí, las personas van a poder enterarse del lugar, el lugar y la fecha y la priorización que tienen. El Ministerio ha anunciado que este mes ya tendrá la plataforma andando, de modo que esperamos que sean las próximas semanas. Es una tarea que está haciendo el Ministerio de Salud de manera muy esmerada. Siguiente punto. Paso 7. Recuerde, le voy a dar el 8. El octavo es recibir. Acuérdense que hay personas que sufren 11 condiciones de salud particulares que provocan alto riesgo de muerte en caso de infección por COVID. Muchas de esas personas o desconocen su diagnóstico o la EPS desconoce que, por ejemplo, lo generaron en los últimos meses. Entonces, esas personas que crean que tienen una de esas 11 condiciones y de repente se meten y advierten que no están incluidas, que no están priorizadas, tienen derecho a postularse. Y ahí las EPS juegan nuevamente un papel muy importante. Deben asignarle una cita prioritaria para que vayan al médico y el médico les diga, sí señor, usted tiene... es candidato a trasplante, o usted tiene una hipertensión, o usted, ojalá no, tiene un cáncer, o bueno, alguna de estas enfermedades. Si ese diagnóstico se confirma, esa persona debe ser priorizada para la vacunación. O lo otro, no necesariamente siempre pasará por una cita. Puede revisarse la información que tiene la EPS del paciente y decirle qué pena, señores, sí señores, usted es una persona priorizada y entra a la lista prioritaria de vacunación de fase 1. ¿Qué plazo hay para eso? Para decir que yo tengo o no tengo un mal o alguna cosa de estas. Okay. Si no hay que hacer citas médicas, en 5 días la EPS debe reportarle al ministerio que esa persona entra a la lista prioritaria. Si se requieren consultas especializadas o exámenes, el plazo es de 10 días hábiles. O sea, se hace el examen de sangre y va y pues eso toma un tiempo, una cita, pero son 10 días. Y claro, hay enfermedades cuyo diagnóstico... Faltan 2 pasos, Carlos. Sí, no, y me falta uno del paso 10. En el caso de cáncer, porque es un diagnóstico mucho más complejo, son 30 días hábiles de espera para poder priorizar la persona, porque es un diagnóstico mucho más sofisticado. Ok. Los últimos 2, Carlos Francisco. Paso 11, verificar
que los prestadores estén haciendo la tarea juiciosamente. O sea, que el puesto de vacunación, que el hospital, que la clínica vacunó y cargar y verificar que sí se cumplió el propósito. Y el último, registrar esa información en la historia clínica del paciente. Esos son los 12 pasos con los que nosotros, los aseguradores en salud, nos vamos a comprometer con el Plan Nacional de Vacunación, doctor Fernández. O sea, perdóneme un segundito, Carlos. Entonces, volvamos otra vez. El ministerio les manda a ustedes unos listados sobre la población, sobre los afiliados y sobre las responsabilidades que tienen justamente frente a las personas. Ustedes revisan esos listados, los corroboran, los alimentan y se los devuelven al ministerio. Se los aprueban. Cuando ya tienen esos listados absolutamente, digamos, afinados, ustedes se los mandan a los vacunadores. Los vacunadores revisan eso de acuerdo pues, al sitio más cercano de donde uno está y ellos se contactan con uno y naturalmente nos ponen la cita. ¿Estoy ahí bien, cierto? Sí, quizás hay un paso que sobra ahí. Es las EPS reciben el listado que le corresponde a cada EPS y esa EPS dice, bueno, aquí tenemos estas clínicas y aquí tenemos estos pacientes y lo que hace es enlazar a la clínica con el paciente de acuerdo con el lugar de residencia. Y después la IPS va a llamar al paciente a decirle, usted está en este lugar. Estas preguntas siempre nos las hacen. Si una persona hace rato que no va a la EPS, yo pues obviamente pago mi salud por otra parte, voy a la farmacia, nunca he tenido, digamos, necesidad de esto, ¿qué hago? Si usted tiene la sospecha de que usted es una persona priorizada y de repente se mete a mi vacuna COVID-19 y advierte que no está incluida, lo mejor que puede hacer en este momento, o incluso desde ahora, si usted cambió de residencia y nunca lo señaló, nunca le actualizaron los datos, es ojalá los mayores de 80 años porque son los prioritarios en este momento, no congestionemos innecesariamente las redes. Entonces, llamar a la EPS y decir, yo tengo una nueva dirección, tengo un nuevo teléfono para que me contacten cuando llegue la vacuna. Más adelante, perfecto, mirar en el listado si tiene una comorbilidad, si apareció priorizado, y si tiene la comorbilidad y no está priorizado, lo mismo, llamar y postularse para que sea incluido en el listado. Aquí es un compromiso de todos, doctor Fernández. El papel de las EPS es absolutamente definitivo en este proceso. Pregunta así de curiosidad, como para un amigo. Más o menos esa población son para la primera fase, la primera etapa de la primera fase, son como 1.700.000 personas. Y el ministerio dijo que tiene 1.100.000 vacunas. Pregunta, ¿qué hacemos con el resto? ¿Cómo priorizarán? ¿Cómo van a decidir eso? Sí. El ministerio nos ha informado que va a hacer como una micropriorización. En todo caso, nosotros no estamos de brazos cruzados, ya los aseguradores estamos definiendo cuáles priorizados dentro de los priorizados vamos a tener. En general el criterio sigue siendo el mismo. Aquellas personas que tengan mayor riesgo de morir por COVID-19 o aquellas personas más vulnerables en donde haya mayor riesgo, esas personas van a ser, si me permite la redundancia, las priorizadas de las priorizadas. Eso ya lo estamos definiendo, perfecto, aunque también estamos esperando las instrucciones del ministerio para sacar adelante. Este es un compromiso absoluto. Mire, yo quiero que queremos que la comunidad entienda que en términos de reactivación económica, lo mejor que le puede pasar al país es un plan nacional de vacunación exitoso, rápido, efectivo. Tener un paciente en UCI es lo más costoso que puede haber. Queremos evitar que las personas estén en UCI y por eso la vacunación es fundamental para nuestro bienestar, tanto en salud como financiero, desde todos los puntos de vista sociales. Por eso nuestra prioridad desde la ANDI es incentivar la vacunación y lograr que sea llevada a cabo de la manera más rápida posible, doctor Fernández. Tarea interesante y esencialmente parece que está muy ordenada. Bueno, vamos a hacerle seguimiento a esto y obviamente estaremos aquí pendientes para, digamos, hacer esa veeduría para que la gente pues se sienta de una o de otra forma comprometida también desde el plano individual. Pero, sin duda, son ustedes los que ponen la locomotora para que esto funcione. Así que
no se quede sentado, hablemos para la gente. Si usted, pues obviamente tiene aquí, digamos, alguna patología que considera de riesgo, o tiene un familiar, o usted es mayor de 80 años, llame ya a la EPS, mire a ver exactamente dónde está usted ubicado, y esencialmente empezámonos a mover, porque si las cosas van como van, el próximo 20 tendríamos nosotros la primera vacuna puesta en Colombia. Entonces, lo seguiremos molestando y naturalmente estaremos aquí pendientes, porque hay EPS buenas, hay EPS regulares, hay EPS malitas y hay EPS de las cuales mejor ni hablar. Ahí hay de todo. Entonces esperemos que todas estén aquí, en el tope, justamente funcionando con base en lo que usted dice, en la necesidad de que reactivemos el país a partir de un proceso que no puede fallar. Tenga usted buen día y bueno, empezaremos aquí a martillar para mirar cómo vamos y naturalmente también para poner la lupa cuando la cosa no funcione. Un saludo y bueno, nos volveremos a ver, Carlos. Chao. Estaremos abiertos a sus críticas y siempre dispuestos a colaborar con ustedes. Gracias, doctor Fernández. Feliz día para usted y para toda su audiencia.